tiene una meta, para decir al ministro, mira, aquí cumplimos con tantos kilómetros de ciclovía. Me parece Ya que estamos en Antofagasta y yo quiero comentarles a los amigos que nos están viendo, nosotros estamos en un que nos puede aportar acerca de temas públicos que interesan a la comunidad. De aquí directamente desde la segunda región para internet, para todas las redes que nos siguen, saben ustedes que ya estamos en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Facebook. En esta oportunidad vamos a entrevistar a una persona sumamente interesante y un tema aún más interesante. Se trata del rubro inmobiliario, el tema urbanístico. A la comuna de Antofagasta le importa muchísimo este rubro porque se trata de una ciudad que debería estar siendo protagonista de esta materia y sin embargo la vemos un poco quedada en ese aspecto, en los últimos años por lo menos. Así que muy interesante esta entrevista y sin más rodeo voy a presentar a don Alex Cepeda. Don Alex, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Es un honor para mí poder presentar y conversar un ratito con usted, sobre todo por su trayectoria. Yo quiero contarle a nuestros seguidores que don Alex fue alcalde de las comunas de Ollagüe y Sierra Gorda. Fue además presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en la región de Antofagasta y dirigente nacional de del mismo gremio. Por lo tanto, es una persona que sabe muchísimo, un experto en el tema, para que nos cuente su visión acerca de lo que es Antofagasta y la crisis habitacional y particularmente el rubro inmobiliario, cómo se está moviendo en esta región. Para partir, don Alex, quisiera saber que nos cuente un poquitito cómo ha sido su experiencia personal, pero quisiera primero preguntarle cómo fue su experiencia al mando de dos comunas chiquititas de la región de Antofagasta. mire, yo tuve la fortuna de eh, participar de este desafío cuando estas comunas se estaban creando. ¿Ah? Y la verdad es que fue de un valor enorme, porque desde el punto de vista social, así es como hay pobreza en las grandes ciudades, también lo hay en las periferias territoriales. Y la burocracia del Estado no llegaba a ciertos rincones territoriales que hacía necesario que el aparato estatal estuviera presente para generar desarrollo y oportunidades a las comunidades y a las personas que se desarrollaran ahí. E incluso en aquellos lugares donde estaban vacíos, como en mi caso, digamos, buscarle potencialidades para generar crecimiento para futuros desarrollos. Así que en ese contexto, digamos, fue muy interesante porque la labor de alcalde no solamente estaba circunscrita a la labor relacionada con los habitantes, sino que la potencialidad para sacar adelante ese territorio, el desarrollo de ese territorio. Entonces, desde ese punto de vista, buscar las oportunidades para que la inversión se acrecentara físicamente en el territorio. Así que fue tremendamente motivante, Sí. como una, digamos, tan eh, alejada, deprimida económicamente, buscar esta alternativa de desarrollo. Así que fue muy importante, digamos, en Claro. ese periodo. Si me permite saber una apreciación personal respecto de cómo funcionan los municipios actualmente, ¿qué opinión le merece a usted? Se han sabido últimamente de varias situaciones no muy reñidas con la ley, actos de corrupción. Pareciera que en los municipios hay mucho desorden, tanto administrativo como legal. ¿A usted le parece eso? Lo que pasa es que también los recursos han crecido enormemente y también Claro, la cantidad de personas que componen los municipios. Yo vengo de una etapa o de un periodo en que la cantidad de funcionarios era extremadamente reducida, las actividades muy grandes y los recursos exacto. escasísimos. Digamos. Entonces era bastante más complejo. Yo te comentaba en un comienzo, y esto para que la audiencia lo sepa, las planas directivas de los principales entes del Estado en ese periodo de tiempo era de tanta escasez de recursos que ni siquiera se pagaban las imposiciones. O sea, Claro, es impensable en el día de hoy, sí. pero claramente venimos de esa realidad que fuimos construyendo un país poco a poco para llegar a la condición que tenemos hoy día. ¿Eh? Pero creo que hoy día los desafíos también son grandes y la cantidad de recursos también son importantes. Entonces, claramente hace que los niveles de control sean hoy día con necesidad de mucha mayor exigencia, más oportuno y que reaccionen preventivamente mucho antes. ¿Eh? Exacto. Don Alex,
Y bueno, usted también tuvo un paso por la Cámara Chilena de la Construcción. La verdad es que se trata de un gremio sumamente relevante. En Chile tiene una influencia bastante grande. Me gustaría que nos contara un poquito cuál fue esa experiencia y qué es lo que más rescata de su paso por la Cámara. Bueno, la Cámara Chilena de la Construcción es un gremio, como tú bien decías, tremendamente relevante porque tiene una actividad gremial probablemente tal y tiene toda una línea que es de carácter social, donde hay grandes empresas que se han ido construyendo a lo largo del tiempo que son muy importantes para el acontecer del país. Caja de Compensación Los Andes, por ejemplo, la ISAPRE con salud, digamos, y una serie de otras instituciones que se generó una red social que fue permitiendo, digamos, el desarrollo de ese tipo de instituciones, al punto tal que han sido íconos, en términos de colegio y otros más, digamos, íconos en el desarrollo del país. Digamos. Entonces ha sido muy, muy relevante la presencia y participación de la Cámara en el acontecer del país, donde además ha sido súper pluralista, porque en la Cámara no se toca el tema de la contingencia política, sino que se tocan temas de exclusivo interés de desarrollo del país. Claro. O sea, son técnicos Absolutamente. mirando los temas de interés y Y, cómo y desarrollar la mediano y economía. largo plazo. Exacto. Y que se ¿Qué hace aportan. tanta falta eso? Sí, La política, la verdad es que tiende a borrar la mirada de largo plazo. exacto, Están todos exacto. pensando en cortar la cinta, lo más próximo, digamos, pero hace falta una mirada así. Así es. ¿Usted cree que la Cámara de Comercio ha venido perdiendo influencia en el tiempo o al contrario se ha ido Pues robusteciendo? la Cámara de Comercio es un gremio distinto a ¿Sí? la construcción, pero en general yo creo que todos los gremios requieren ir poniendo en evidencia sus posiciones frente a la autoridad y trabajar en conjunto con la autoridad. Si aquí no pueden ser antagónicos, si el desarrollo nos pertenece a todos. Así que en consecuencia tenemos que buscar esos espacios de concordar en común objetivos de fondo y de largo plazo. ¿Ah? Yo creo que, no creo que haya perdido influencia, al revés. Lo que sí creo que lo que se requiere es más diálogo, más capacidad para entenderse, mirarse cara a cara, enfrentar los problemas y irlos tratando de resolver. Don Alex, ¿y qué mirada tiene usted acerca del crecimiento urbano que se ha observado en las últimas décadas en Antofagasta y en toda la región? Mira, el crecimiento urbano en general en Chile ha sido muy importante. ¿Eh? ¿Sí? Sin embargo, en la ciudad nuestra está al debe, en mi opinión. Y está al debe porque primero contamos con una ordenanza local que quedó muy atrasada, que en su momento tuvo dificultades en su conformación, en el origen mismo, es un mosaico de reglas que hace que de una calle a otra las condiciones cambien, por tanto son desmotivantes para la inversión, eso por una parte, y por otro lado porque no fue tomando en cuenta el crecimiento urbano natural que el potencial de la región a través del desarrollo minero y otras alternativas ha ido generando. Entonces se fue Claro. quedando muy atrás en la norma y eso generó que ciertos lugares de la ciudad se fueran quedando en un subdesarrollo permanente. Por ejemplo, nosotros tenemos acá muy cerquita la población favorecedora, que Sí, está en el pleno corazón, o más que corazón, en el centro de la ciudad, y requiere una intervención inmobiliaria y urbana mayor. claro. Y así como esa, muchas. La población oriente, la población, bueno, hay muchas que hay que atacar de fondo en este sentido. Entiendo que la municipalidad también está trabajando en un plano regulador, pero la verdad es que lo que a mí me, me descoloca es el tiempo que se ocupa para desarrollar estos planes. La actualización del plan regulador, Sí, dice es, usted. es atroz. El nivel de pérdida para la ciudad en términos de oportunidades es gigante. Tú Claro, piensas que la minería tiene, si bien es cierto, uno lo proyecta en mediano plazo con muchos años, pero son relativamente cortos mirados desde el punto de vista de las ciudades. Por lo claro. tanto, tenemos horizontes de techo cercanos. Por lo tanto, tenemos que tener alternativas que vayan generando potenciales de desarrollo mirando el largo plazo. Y en ese sentido creo que nuestra ciudad ha estado teniendo un tremendo potencial con mucho retraso. Hace muy poquito en la prensa, unos días atrás, escuché que hay propuestas acerca de que hacer modificaciones legales para permitir que las municipalidades, no, más que permitir, exigirle a las municipalidades que realicen una gestión de actualización, por así decirlo, de los planes reguladores cada 2 años como máximo. O sea, que no se demoren más de 2 años en irlos actualizando. ¿Le parece bien a usted? ¿Hace falta una medida así? Mira, lo importante para la inversión es tener certezas, y Ok, certezas que siempre vayan positivo.
porque cuando tú haces inversiones de estas características, digamos, no puedes tú generar un desarrollo para que después te digan, ¿sabes qué? Mira, Cambia la esto no corre. O sea, si el desarrollo va a ir siempre para bien y que sea en el largo plazo y sostenidamente, fantástico. ¿Te das cuenta? Tiene que modificarse porque las normas van cambiando, pero no sé si 2 años sea lo suficiente. Creo que es muy corto el plazo para inversiones importantes, ¿ya? Que Ok. requiere más tiempo para poder irse evaluando. Lo que sí creo que es importante también, en particular de la ciudad de Antofagasta, Calama y la ciudad del norte, es lo que pasa con su territorio. O sea, realmente eh, el Estado tiene un rol fundamental acá, ¿eh? Es el propietario del territorio, pero sin embargo actúa como el mayor terrateniente. Y eso hace que el precio del suelo al interior de la ciudad, al existir una escasez falsa, por naturaleza suba. Al no haber oferta territorial que permita el desarrollo inmobiliario o crecimiento urbano, digamos, de la ciudad. Digamos, ¿no? Y en ese aspecto el Estado tiene un rol relevante acá, pero que no está jugando, porque el Ministerio de Bienes Nacionales no tiene ese rol, no tiene ese objetivo, por lo tanto tampoco uno puede culpar al Ceremi, que tiene un rol completamente distinto, ¿te das cuenta? Que es administrar los recursos del Estado como bien digo, del Estado, pero bajo otra sintonía, no gestionar el desarrollo, ¿te das cuenta? Entonces eso genera un problema y un tema que no es menor, que nos está afectando gravemente, porque hoy día no existe la competencia inmobiliaria, está capturada por algunos que ya tienen territorio, pero que el resto no puede acceder a participar de ese desarrollo. Exacto. En ese sentido, usted, lo que entiendo, y sobre todo para que nuestros seguidores nos puedan entender en simple, se trataría entonces de que el Estado, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, estaría al debe en lo que es liberal, para que se entienda, liberar los terrenos para que puedan ser destinados a la construcción de viviendas. Exactamente, o sea, esto pasa en todas las ciudades del país y el mundo, ¿no? Porque si tú miras, digamos, los conos urbanos, lo que está alrededor de la ciudad son terrenos privados, donde los privados interactúan en forma libre y Claro. van generando condiciones que van interactuando. Acá no, acá se genera un estanco que hace que al no haber liberación de terreno, el valor interior empieza a crecer, Claro. porque por la falta de escasez, por la falta de oferta Exacto. al mercado. Y eso genera también de que se creen polos, digamos, de desincentivo. Por ejemplo, todas estas famosas tomas que ocurren alrededor es precisamente porque no hay terreno disponible para ese tipo de necesidades, digamos, urbanas. Entonces, todas esas cosas tienen que estar en una mezcla en que tienen que trabajar muy conjuntamente las municipalidades con el propio Estado a través de bienes nacionales, que en este caso, y en el norte en particular, digamos, no tienen las características del resto, ¿eh? Porque en el resto Exacto. todos los terrenos alrededor de las ciudades son privados. Sí. Bueno, de eso venimos hablando, de la crisis habitacional. ¿Qué le parece a usted? ¿Usted cree que en Chile actualmente y en la región en particular estamos viviendo una crisis habitacional? Sin duda, porque acá se ha cambiado el paradigma y el parámetro. Nosotros éramos un país que iba construyendo hacia la propiedad, donde personas jóvenes como tú tenían acceso fácil a la vivienda y a elegir la vivienda que querían en el lugar que querían y donde ellos Claro. querían. Hoy día eso se ha restringido notablemente porque el acceso al crédito está bastante limitado y como consecuencia de eso tú estás creando una sociedad de arrendatarios Exacto. más que una sociedad de propietarios. Y si nosotros queremos tener posibilidad de desarrollo, tú a través de la propiedad puedes generar activos que para un mini pyme, para un pyme son importantes. O sea, su casa, su departamento para ponerlo como una fuente de financiamiento para sus propios desarrollos. Y eso es tremendamente relevante y ahí yo discrepo profundamente de cómo el Estado y particularmente el Bienes Nacionales ha manejado el territorio aquí en el norte. Ellos están bajo una política no de generar propietarios, sino que de arrendar terreno. Y quizás eso sea muy válido para las grandes compañías donde le importa un pepino, digamos, la propiedad. Pero para todos los medianos y pequeños empresarios, desarrolladores de todo tipo de actividad, la propiedad es muy relevante porque es la fuente de financiamiento. O sea, tú sin financiamiento bancario o de primer y segundo piso, limitas notablemente tu posibilidad de crecimiento. Don Ale, y en concordancia con eso, de la mano con eso, usted menciona que las nuevas generaciones están teniendo muchas restricciones para acceder al crédito hipotecario. ¿A qué se debe que en el mercado, en la banca, digamos, hayan tantas restricciones y particularmente que la tasa de interés sea tan alta? En este momento, Mira, el ¿cuáles son los tema, el factores que tema influyen en es eso? muy simple, ¿eh? Es ¿Sí? más simple de lo que uno se imagina. Chile tenía una masa de recursos
asociadas a la AFP que se ponían en valor al mercado financiero. Esa masa era importante. Con el retiro del 10%, esa masa decreció, cambió el tamaño, se redujo el tamaño, por lo tanto, lo disponible al mercado disminuyó. Y como consecuencia de eso, las condiciones del crédito también cambiaron. Por lo tanto, el valor por ese crédito era más caro porque había más necesidades con menos recursos. Es un punto relevante. El segundo punto relevante fue el IVA de la construcción. O sea, se aplicó el 100% del IVA, la construcción tenía, desde el punto de vista inmobiliario, un 12,6% de extensión. Por lo tanto, eso significó un impacto directo en el valor del precio. Entonces, si tú sumas una restricción de recursos o de inyección de recursos para los créditos hipotecarios y eso le agregas además el efecto del IVA, la condición es monstruosa. O sea, claramente para gente joven que viene desarrollándose o partiendo, digamos, las condiciones les cambiaron notablemente. Y eso también trajo como consecuencia que si antes tú tenías condiciones de crédito a 30 años, se redujeron violentamente a 20 y como consecuencia eso también aumentó el valor del pie. No hay que olvidarse que en ciertos momentos nosotros comprábamos propiedades, tú comprabas propiedades con 0 pesos porque tu profesión era suficiente garantía para el banco que en el largo plazo podías pagar. Por lo tanto, podías acceder a una vivienda propia a través, por supuesto, un crédito hipotecario con 0 pesos. Eso cambió. Hoy día mínimo un 20%, o sea, las condiciones se restringieron notablemente. Y en esto, yo creo que aquí hubo mucha culpa de ciertas condiciones de mercado que llevaron al Estado a tomar decisiones equivocadas. Porque, claro, muchos desarrolladores inmobiliarios y particularmente inversionistas se hacían de gran cantidad de departamentos sin aprovechando, digamos, la rebaja que tenía el valor del IVA, ¿te das cuenta? Pero la verdad es que con un mínimo de inteligencia, un ministro de Hacienda, un ministro de Vivienda, perfectamente eso lo podrían haber controlado. O sea, realmente las decisiones que tomaron fueron decisiones No de hubo una voluntad. monstruosidad eh, del punto de vista social inmensa. O sea, vayan a explicarle a la gente que hoy día tiene que estar pagando arriendo, te vayan a explicarle a la gente hoy día, o sea, cuánto tienen que pagar sus créditos hipotecarios. O sea, la verdad es que es un monstruoso lo que ha pasado. Y nadie se hace responsable. Nadie se hace responsable de esta cosa. La verdad es que eso uno lo nota. Yo tengo 38 años, la verdad es que uno conversa con sus padres de la misma generación y la verdad es que es muy distinta la realidad. Efectivamente son una sociedad de arrendatarios y efectivamente son gente que le ha costado mucho conseguir, a pesar de llevar muchos años ya en el mercado laboral, estudiaron, son jóvenes profesionales, pero aún así, como dice usted, no tienen el pie o la tasa de interés muy alta y no califican, porque los sueldos además no han venido subiendo de la mano con los requerimientos. Así es. Entonces, efectivamente se observa una gran crisis en el acceso a la propiedad, para ser dueño de una propiedad. En materia de subsidios, ¿qué opinión tiene usted? ¿Esa política ha venido resultando, ha venido empeorándose con el paso del tiempo? ¿Cómo lo ve? Mira, el subsidio es relevante para cierto segmento de la población, sobre todo de nivel medio, es tremendamente importante. El punto es que en la región de Antofagasta nos encontramos con un problema asociado a la disponibilidad de territorio. Okay. O sea, el efecto del valor del suelo en el precio final es muy incidente. Yeah. Entonces, si tú tienes precios caros, es muy difícil lograr llegar al valor que te exige el Estado para tener acceso a la vivienda con un subsidio habitacional. Entonces, aquí en Antofagasta, una vivienda de 60 metros cuadrados alcanza aproximadamente 2.600 UF como tope, para que tú tengas un subsidio de 500 UF. Y la verdad es que hay que ser verdaderamente artista para llegar a 2.600 UF. Exacto. Entonces, eso es lo que hace que en realidad sea tan complejo. Digamos. Por eso es que ahí el Estado y el Bienes Nacionales tienen un rol primordial, pero no le echo la culpa a Bienes Nacionales porque en realidad es una institución del Estado que no está preparada para esto. Exacto. Sí. En concordancia con eso, mucho se ha hablado últimamente en la prensa, en la discusión política respecto a los proyectos que tienen que ver con la desaparición de cierta permisología que le llaman. ¿Qué opinión tiene usted respecto a esa permisología? Es un daño muy grande, eso parece haber consenso ahora, pero resulta que se trata de la misma clase política que inventó esta permisología. Entonces,
¿Qué opinión le merece a usted y cuáles son las áreas donde derechamente debiera quizás eliminarse los permisos? O sea, los permisos son todos relevantes porque en definitiva traen detrás de sí el cumplimiento de un montón de normas, ¿te das cuenta? Yo creo que nadie pretende, desde el punto de vista de la inversión saltarse esas normas. O sea, Ok, que sería, es ridículo pensarlo así. Lo que sí se pretende es que sea mucho más ágil. ya, O sea, ojalá una ventana única con tiempos muy acotados, con responsabilidades muy concretas de quienes están detrás del escritorio. Porque claro, tú te encuentras con una condición en la cual tú ingresas un proyecto y vienen observaciones. Y de un área, de otra área, de otra área, es un cuento de nunca acabar. Entonces, exacto. desincentiva todo tipo de inversión. Y eso tienes toda la razón. Ojalá funcionáramos con una ventana única, con tiempos bastante acotados, con mucha responsabilidad también al otro lado del escritorio, teniendo presente que son esos inversionistas los que al final pagan los impuestos que permiten que todo el sistema público funcione. Exacto, así es. Y en cuanto a el ordenamiento urbano en las ciudades, nosotros hemos tenido siempre polémicas en Antofagasta con respecto a la distribución de las áreas y particularmente hay una preocupación, yo veo, en dos sectores, en el sector centro, con el barrio rojo y toda esa discusión, y la seguridad, y por otro lado, los ruidos molestos en ciertos sectores que son normalmente o reservados para residencial, sector residencial. Por ejemplo, el borde costero sur. Entonces, ¿a usted le parece que hay que hacer un ordenamiento nuevo, rediseñar los sectores, O sea, la redestinarlos? ciudad a través del plano regulador siempre puede generar estas discusiones, ¿ah? Y esto es un tema que no solamente Antofagasta, sino que todas las ciudades del mundo. Porque tienes que entender tú que también, desde el punto de vista lúdico, el ser humano necesita espacio para poder recrearse, ¿te das cuenta? Sí, Pero esa recreación no puede importunar al resto. En claro. ese sentido, nosotros tenemos un borde costero maravilloso que está subexplotado y que donde efectivamente todas esas actividades lúdicas podrían establecerse para dejar a la ciudad, al interior de la ciudad, con un estándar y un rol un poco más tranquilo digamos, mejor. Digamos. Y esa discusión hay que hacerla. Hay que hacerla no desde el punto de vista estrictamente político, sino que desde el punto de vista de la política, de la mejor política urbana. Claro. Tenemos un borde costero de 30 kilómetros maravilloso, o sea, realmente tenemos que darle uso, no hacer obra por hacer obra que el día de mañana no se rentabilizan. Tú tienes grandes inversiones públicas con cero rentabilidad, porque no le sabes sacar partido a esa Claro. y la experiencia en el mundo son muchas, digamos, que tenemos que tratar de mejorar. Entonces, eso por una parte. Los otros temas no menores que tener presente lo siguiente, que el mismo desarrollo urbano va generando condiciones de cambio. Por ejemplo, yo me quiero tomar el tema de la Gran Vía, tomar el tema de la población que está más abajo de la Gran Vía, no recuerdo el Playa nombre, Blanca. Playa Blanca. Ciertamente eran lugares residenciales muy relevantes y que de un tiempo a esta parte la inversión pública en el sector ha sido cuantiosa. Es una inversión pública que los recursos les pertenecen a todos, pero esa inversión ha ido generando en esas viviendas una plusvalía que no genera la vivienda, sino que la generó, digamos, la Sí. inversión pública. Entonces, el Estado tiene el deber y la obligación de sacar la mayor rentabilidad social de ese territorio. Por lo tanto, las condiciones urbanas para esos sectores tienen que cambiar, tienen que densificarse, porque ciertamente la rentabilidad social se hace posible, ¿no? Se hace realista. Hay que concentrar a la población ahí, porque tú me podrás decir, sí, pero que era un área residencial, cierto, pero también hay que tener presente que el valor de esa vivienda la están multiplicando por 7 o 8. Por tanto, Ya. y ese valor no lo tuvo la vivienda, sino que se lo Fueron da las el inversiones. entorno, las Claro. inversiones. Eso es muy relevante tenerlo presente ahí y en todo el resto de la ciudad. Perfecto. Entonces, yo creo que hay que hacer toda una reingeniería y una discusión en esos temas. Y yo creo que la ciudad tiene un espacio para reformularse muy importantemente, teniendo presente que la gran minería tiene una actividad que es propia, que no tiene por qué ocuparse de estas cosas. Si nosotros queremos Claro. capturar a sus trabajadores que se radiquen en nuestro territorio, en nuestro suelo, debemos generar mejores calidades de ciudad, con mejores colegios, con mejores universidades, con mejores espacios públicos, con mejores calles, con mejores ciclovías, y no ciclovías que signifiquen una perturbación al tránsito urbano, porque acá realmente es desastroso, hasta vergonzoso, como calles que son estructurantes, son atomizadas, reducidas por ciclovías que no aportan al desarrollo.
¿Te das cuenta? Ese tipo de cosas hay que tener esas discusiones en el futuro que viene. A propósito, mencionó ciclovías. La ciclovía, hemos visto, yo, ciudadano y conductor de Antofagasta, veo que han surgido algunas ciclovías que incomodan bastante y generan un atochamiento vehicular muy importante. Y esto repartido en todos los sectores, no solo en algunos sectores en particular. Eh, ¿Usted considera que esas políticas están bien planificadas y ejecutadas O sea, o se improvisa mucho? Porque eso es lo que uno ve como ciudadano. mira, como política es extraordinaria, es necesaria, pero claramente la forma de implementarla es tremendamente equivocada. Tú no puedes hacer la costa de entorpecer la viabilidad. En una ciudad que tú ves larga y angosta, donde las vías estructurantes en el sentido longitudinal son escasas. Entonces tú no puedes entorpecer porque el costo de vida para miles de personas todos los días se encarece. Entonces no puedo entender cómo una autoridad pública, con un mínimo de conocimiento matemático, no pueda sacar o tomar en cuenta la pérdida patrimonial económica de miles de personas todos los días asociadas a este tipo de inversiones. Pero que perfectamente se pueden hacer en los mismos lugares, cuando tenemos eh, áreas de vereda de 5 o 6 metros de ancho. O sea, es demencial, es demencial. Y solamente para cumplir una meta, para decir al ministro, mira, aquí cumplimos con tantos kilómetros de ciclovía, me parece hasta vergonzoso. Ya que estamos en Antofagasta y yo quiero comentarles a los amigos que nos están viendo, nosotros estamos en un lugar, ya les voy a contar este interesante y rico lugar que estamos grabando la entrevista, pero en este lugar, a una cuadra tenemos una ciclovía muy mal planificada y muy mal implementada, donde se da exactamente lo que nos comenta don Alex. Se dan espacios de vereda muy anchos, se da un espacio muy pequeño que además se estacionan los vehículos. Por lo tanto, la vía queda reducida a una sola para el transcurso, el traspaso de los vehículos, y ahí se implementó una ciclovía muy extensa. Lo digo además con propiedad porque transito todos los días en horario peak por esa vía. Y la verdad es que veo que es prácticamente inutilizada por los ciclistas. Por lo tanto, la verdad es que esa utilidad uno como ciudadano no la ve. ¿Ya? Entonces ahí se Cumplir por puede cumplir, graficar en lo que realidad, usted menciona. cumplir por cumplir. Si usted fija, hay muchas calles, calle Mata, la parte alta, la calle, no me acuerdo cómo se llama, en su tiempo yo la conocía como calle Arauco, hoy día no sé cómo se llama, donde claramente tú ves las líneas de vehículos una tras otra, cientos de vehículos uno Sí. detrás de otro, Usted se refiere a la calle Oviedo Cavada. veo cada, no sé Sí, cómo se llama en realidad, exacto. y con microbuses llenas de personas. Sí, Yo le pregunto, ¿esta gente no toma en valor el costo para la vida de esas personas en la demora día a día? O exacto. sea, eso no tiene valor. Sí. Y al final el ciudadano siente que lo están perjudicando más que hacer un bien y terminan las instituciones Siendo el desprestigiándose. objetivo tremendamente relevante Exacto, y compartiendo exacto, absolutamente el objetivo, pero claro, no la forma. exacto. Bueno, a los amigos que nos están siguiendo quiero comentarles que estamos haciendo esta entrevista en un excelente lugar de Antofagasta que yo quiero recomendar. Se trata de la cafetería Masitas, ubicada en calle Pupín, del sector centro-sur de Antofagasta. Los invito a todos a que vengan a probar lo exquisito que hay aquí para tomar y para comer. Realmente muy bueno y agradezco a la cafetería Masitas por habernos permitido grabar en esta ocasión. Quiero, don Alex, agradecer su participación en nuestro programa, un podcast que sale por todas las redes sociales, eh, diseñado y creado acá en la región de Antofagasta para la gente de Antofagasta, para que ellos puedan ver cuáles son los temas que les interesan y que puedan ser levantados a las autoridades. Esa es la idea. Por eso tenemos entrevistados como diputados, como concejales y también gente que tenga una expertise en los temas públicos. Así que agradezco, don Muchas Alex, gracias, que haya Rodrigo. podido venir, y a los amigos los dejo invitados para que puedan compartir esta entrevista, por supuesto, por todas las redes sociales, por YouTube, por Instagram, por Facebook y por TikTok. Como todos los viernes, un nuevo invitado para la entrevista en Politeia. Muchas gracias por su atención y será hasta el próximo capítulo. Gracias, Rodrigo. Muchas Hay gracias. temas